Bien. Bueno, les recuerdo que las clases que ya tuvieron, bueno, los chicos de informática me lo pasan y ya yo se los subo en el espacio, así que seguramente que el fin de semana van a estar disponibles. Nos queda subir las clases de esta semana, o sea, la del martes, las del miércoles y la del día de hoy. Como les indicaba, en la clase de hoy vamos a avanzar con lo que es la práctica de incertidumbre. No es una temática compleja para nada, porque es simplemente adoptar métodos que nos permiten tomar decisiones bajo este contexto de incertidumbre, que es decir, no conocemos la probabilidad de ocurrencia de los futuros que se pueden suscitar. Muy distinto es como la contrapartida a lo que nosotros veíamos en riesgo. En riesgo, la probabilidad era conocida y nosotros teníamos ciertos métodos para aplicarle, que era la utilidad esperada y el método del valor esperado. Hoy por hoy, esos mismos problemas incluso lo podemos modelizar desde la incertidumbre, pero bajo ese supuesto de que no conocemos la probabilidad de ocurrencia. Entonces, como no conocemos esa probabilidad de ocurrencia, nos vamos a valer en más de un método para poder tomar la decisión correcta en cuanto al curso de acción, ¿sí? Dentro de la bibliografía, la temática en relación a cómo la vamos a desarrollar está planteada en el libro de Dresner. El libro de Dresner no lo tenemos en formato digital, sí lo teníamos en formato papel y demás, pero no se preocupen porque con lo que ven en la teoría y con lo que vemos ahora desde la práctica de cómo se maneja cada uno de los modelos, va a ser suficiente. No van a tener dificultad en necesitar una teoría extra. Dentro de los libros que nosotros trabajamos, si bien tocan la incertidumbre, pero más bien la trabajan desde un punto de vista desde la simulación y haciendo mucho foco en la parte estadística y probabilística, porque de hecho lo van a ver en las unidades 1, en la unidad 2, 1 de lo que es Anderson, pero no con este enfoque en particular que yo les decía de tomar diversos métodos para poder llegar a una decisión. Les voy a compartir pantalla un poco para hacer un primer paneo de a qué se refieren esos métodos y después vamos a resolver dos casos en particular, uno que fue de parcial y otro que es un ejemplo extra para que veamos un poco la contrapartida de cuál es el tratamiento cuando nosotros estamos analizando una matriz que refleja beneficios y una matriz que refleja costos, porque ahí es donde quizás radica la, no la dificultad, pero sí la variante más grande. Voy a compartir directamente la pantalla. Vamos. Y tenemos la presentación. Bueno, entonces como yo les planteaba, en esta temática de incertidumbre vamos a analizar diferentes criterios como para tomar una decisión, ¿sí? Dentro de esos criterios que nosotros vamos a analizar, vamos a tener, y acá les muestro, el criterio optimista va a ser el primero, maximax o minimin. El criterio optimista se caracteriza porque nosotros vamos con todo un pensamiento positivo en respecto a lo que pueda llegar a suceder. Entonces, dado los diferentes futuros y las alternativas que se nos presentan, nosotros siempre vamos a elegir lo mejor de lo mejor. Nos va a pasar en términos de beneficios la mejor situación con cada una de las alternativas. En términos de costo, siempre van a ser los menores costos los que vamos a enfrentar. O sea que es tal cual como lo dice el nombre, criterio optimista, voy con esa mirada a analizar esa matriz de resultados, ya sea beneficio o costo. ¿Sí? Me va a pasar lo mejor en cada una de las situaciones. Ahora, el criterio pesimista, que es el segundo, o criterio de Wall, también lo podemos llamar maximin o minimax. Este criterio lo que nos plantea es que de lo peor elijo lo mejor. Entonces, ya voy con una mirada un poco más cansada, una mirada un poco no tan viendo un horizonte muy positivo, sino que creo que no me va a ir tan bien. Pero dentro de todas esas malas posibilidades que a mí se me pueden llegar a dar, yo voy a elegir la mejor. Por eso decimos
De lo peor, lo mejor. ¿Sí? Eso es por ahí la idea que me tendría que quedar. El tercer criterio, porque no va a bastar, o sea, esta situación de no contar con la probabilidad de ocurrencia de un futuro y de no saber qué es lo que podemos llegar a esperar de esa situación que nosotros estamos analizando, no basta con que simplemente apliquemos un criterio, sino que vamos a aplicar 3, 4 o los que creamos convenientes. Generalmente son todos los que vamos a ver acá para recién concluir en relación a una situación en particular. El siguiente criterio va a ser el criterio de Hurwitz. ¿Sí? El criterio de Hurwitz lo que hace es para cada alternativa calcula este valor H. ¿Sí? Y va a estar asociado con una probabilidad de ocurrencia, que en realidad es una probabilidad del riesgo que yo estoy dispuesto a asumir. Y ese valor, bueno, ya viene dado, nosotros lo podemos plantear. O sea, en términos de las evaluaciones que nosotros vamos a hacer, ese alfa se los damos para que todos tengamos una misma solución. Pero en la práctica en sí, es el riesgo que ustedes estarían dispuestos a asumir, entonces le van a asignar diferentes tipos de valores. Como es una probabilidad, es un valor que va entre 0 y 1. Generalmente lo que hacemos es tomar como 3 puntos para antes de concluir, es decir, tomamos una probabilidad que vaya entre 0 y 50, una probabilidad en 50 y una probabilidad superior a 50. Hacemos los cálculos para cada alternativa conforme a esa probabilidad y recién concluimos por el método o el criterio de Hurwitz cuál sería la conclusión o la alternativa que elegiría. Y el último criterio, que por ahí es el más confuso, me parece, el penúltimo criterio, el más confuso de todos los que vemos es el criterio de Savallo, como conocemos, matriz de los lamentos. ¿Por qué es confuso? En realidad es confuso porque hasta que logran captar la idea de costo y oportunidad, porque la matriz de los lamentos en realidad lo que muestra son costos y oportunidad, quizás ahí puede entrar la confusión, pero cuando veamos los pormenores o qué es lo que tengo que tener en cuenta dependiendo del tipo de dato, van a ver que no es complicado para nada, ni siquiera la interpretación. ¿Sí? Y por último es el criterio de Laplace, que el criterio de Laplace lo que toma son probabilidades constantes o iguales para cada una de las alternativas en base a los futuros que se nos van a ir presentando. O sea que nosotros presuponemos una probabilidad de ocurrencia para cada futuro que va a ser constante igual y es la que tomaríamos de base para el cálculo, que en definitiva termina siendo un valor esperado lo que vamos a calcular con Laplace. ¿Sí? El criterio de la matriz de Savage, que era la que les decía que por ahí genera un poquito más de complicaciones, indica el empezar por lo que dejamos de ganar en caso o esta cuestión de decir, bueno, estoy mirando el costo de oportunidad. ¿Sí? Una vez que nosotros definimos esa matriz de costo de oportunidad, la elección final la hacemos en base al criterio pesimista. Es decir, vamos a elegir los mayores costos de oportunidad para cada alternativa y de esas alternativas que pueden resultar ser las peores, elijo la mejor, el menor costo. ¿Sí? ¿Cuál es la consideración que tenemos que tener para evitar esto de marearme en el análisis y en el estudio? Que vamos a tener una forma de calcular esa matriz de costo de oportunidad de lamentos, dependiendo de si los datos con los cuales estamos trabajando se refieren o hacen alusión a una matriz de resultado de ganancia o una matriz de costo. Entonces, si nosotros estamos estimando la matriz de los lamentos para una matriz de ganancia, la salvedad para poder calcular esos costos de oportunidad es considerar para cada futuro, es decir, cada columna, el valor máximo y ese valor se lo vamos a ir restando a cada observación. Y ese va a ser el costo de oportunidad que yo voy a obtener en la matriz de ganancia. Mientras que si la matriz de resultado que nosotros estemos analizando es una matriz que representa costo, y la forma en que vamos a calcular el costo de oportunidad va a ser al revés. De cada futuro que nosotros estemos observando, vamos a determinar el mínimo valor y a partir de ahí, cada observación que nosotros veamos, se la vamos a restar a ese mínimo valor que se corresponde con el futuro para obtener el costo de oportunidad. Igualmente esto seguro
lo vamos a terminar de cerrar y entender desde la práctica, con los ejercicios en particular que vamos a ver, pero bueno, era relevante marcarlo desde la teoría, más aún si está haciendo un poco de ruido, dificultad el tema de encontrar la cartilla o la bibliografía en sí. ¿Sí? Y este criterio de Laplace, que es un criterio más racional, dijimos que vamos a calcular en definitiva un valor esperado, si bien no conocemos la probabilidad de cada futuro, vamos a suponer que son iguales o equivalentes. ¿Y cómo vamos a determinar esa probabilidad para cada futuro? Va a ser igual a 1 sobre n, donde ese n va a ser el número de futuros que yo voy a tener. Entonces, acá sí, a tener cuidado cuando vayan a analizar las matrices de resultados, porque el n no es equivalente a la cantidad de alternativas que yo voy a analizar, sino a los futuros que me presentan los diferentes escenarios, que es muy distinto. Esos futuros pueden ser 3, pueden ser 4. En los ejemplos que yo traje, en general son 3, pero a tener en cuenta ese detalle, que es el futuro lo que estamos considerando como n, 3, 4 futuros, 5 futuros los que se presenten, y no las alternativas, a no confundirlos. ¿Sí? Y bueno, en definitiva, una vez que nosotros deducimos cuál va a ser esa probabilidad de ocurrencia que se le va a asignar a cada futuro, el problema se convierte en uno de riesgo, ¿sí? Y solamente lo que hacemos es calcular el valor esperado para cada una de las alternativas. ¿Sí? Y bueno, ahora voy a pasar a mostrarles los ejercicios en la planilla de Excel, porque esto lo pueden resolver de manera manual o en Excel con fórmulas que van a ver que son fórmulas muy sencillas. Acá yo ya les estaba borrando las soluciones antes de ingresar. Fórmulas muy sencillas que no merecen, digamos, un análisis extra, o por ahí lo que veíamos quizás con otras temáticas que entraban en juego, otras cuestiones, van a ver que esto es mucho más sencillo. ¿Sí? Vamos a plantear este problema que fue de parcial, una matriz de decisión de beneficios, ya que vamos a leer el enunciado para ver de que efectivamente a eso se refiere. Lo que nos plantea es que los directivos de la agencia de viaje en Ruta 77, Sociedad Anónima, quieren plantear una estrategia de expansión hacia el resto del país, por lo que determinan las siguientes alternativas. Es fusionarse con la empresa Sol Sociedad Anónima, comprar la empresa de la competencia o bien ampliar las instalaciones. Y esas serían las diferentes alternativas. Las decisiones se toman en cuenta en relación a los futuros de cómo van a evolucionar las ventas. Entonces tenemos que el departamento comercial va a prever las siguientes ventas. Pueden ser altas, medias o bajas. La matriz de decisiones, la que se muestra a continuación, era esta, la que tenemos acá. Y me dice, recomiendo un curso de acción para la empresa, siguiendo los 5 criterios de decisión en contexto de incertidumbre, y como verán para Ulrich, ya nos dan los valores de los alfas o ese riesgo que estamos dispuestos a asumir para poder hacer los cálculos correspondientes. ¿Sí? Entonces, como los futuros están asociados a las ventas, la matriz, los valores que nos está reflejando son valores de beneficio, los posibles beneficios que nosotros vamos a obtener, dadas esas ventas que pueden ser altas, medias o bajas, y considerando las distintas alternativas, ya sea que los fusionemos con Sol Sociedad Anónima, compremos la empresa de la competencia, o bien tomemos la tercera alternativa, que es la ampliación de las instalaciones. ¿Sí? Entonces, como verán, bien guarda su relación con la temática de riesgo, porque tenemos una matriz de resultado que es una matriz monetaria, desconocemos la probabilidad de ocurrencia y por lo tanto nos vamos a valer de todos los criterios para determinar ese curso de acción. ¿Sí? Bien, veamos qué es lo que nos dice cada criterio. Comenzamos con los dos más sencillos, ¿sí? Esto lo pueden trabajar, o sea, si bien lo pueden hacer como cálculos auxiliares o bien en sus carpetas cuando vayan diseñando, van adicionando así como yo les pongo acá las columnas correspondientes y hacen el estudio de cada uno de los criterios. El criterio pesimista lo que nos decía era que
por cada alternativa que nosotros analicemos, íbamos a considerar la peor situación, ¿sí? Porque íbamos con esa mirada de que no nos esperaba un buen futuro para cada alternativa que nosotros queremos emprender. Entonces es un criterio pesimista, es decir, que el nombre que se le adjudica a cada uno de estos criterios a seguir es como que ya nos dan la pauta de cómo lo tenemos que pensar y encarar. Entonces, por cada alternativa, ustedes ven, tenemos esos beneficios esperados, que son 350.000, 140.000, 60.000. Voy a elegir la peor, es decir, el peor resultado posible. Si nosotros lo vemos en términos de fórmula, es pedir el valor mínimo, ¿sí? Por eso pongo el mínimo, de todas las alternativas posibles. Cierro y ahí me lo arroja. Son los 60.000. Si yo hiciera el cálculo manual es simplemente ver cuáles son esos beneficios esperados y digo, bueno, lo peor que me puede pasar si yo me fusiono es que las ventas sean bajas y por consiguiente los beneficios que yo obtengo son 6.000. Y ese es el criterio que adopto con el pesimista. Lo mismo hacemos con la alternativa de comprar y ampliación, ¿sí? Vamos a pedir el valor mínimo, ¿sí?, de todas esas alternativas, ¿sí? O bien me fijo y digo si es con las ventas bajas, los 50.000. Mismo procedimiento para lo que sería la ampliación. ¿Sí? Ahora, ¿cómo tomo la decisión final? Porque el criterio pesimista dice, sí, bueno, de lo peor elijo lo mejor. Entonces, de todos estos resultados que fueron los peores escenarios posibles, ¿qué es lo mejor que me puede pasar? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Fusionarse, comprar o la ampliación? Fusionarse. Bien, fusionarse porque ahí obtenemos un beneficio de 60.000, acá de 50.000 y acá vemos que es una pérdida, ¿sí? Entonces, para el criterio pesimista, la alternativa son los 60.000, que es fusionarse, ¿sí? Se ven que el criterio es muy sencillo. Más sencillo aún va a ser el criterio optimista, que era lo que planteábamos al inicio. Voy con esta mirada de decir, me va a pasar lo mejor, el mejor escenario se me va a presentar con todas las alternativas posibles, y es por eso que decimos lo mejor de lo mejor en este caso, ¿sí? Entonces, lo que hacemos ahora es calcular el valor máximo, va a ser, de cada alternativa, ¿sí? Entonces, para fusión va a ser los 350.000, es decir, las ventas altas. Lo mismo va a pasar con la alternativa 2, elegimos el valor máximo para hacer los 300.000 y lo mismo va a pasar con la alternativa de ampliación, elige el valor máximo. Y de esos valores máximos, elijo el mayor, ¿sí? Entonces, vuelvo a mirar, ¿sí? Incluso acá también puedo utilizar esta fórmula, elijo el valor más alto de las tres alternativas que miro y obviamente terminan siendo los 350.000, es la fusión. Entonces, tanto para el criterio, y acá lo voy a cambiar porque esto va a depender de si es beneficio o no, prefiero poner pesimista. Tanto para el criterio pesimista, que es el primero que analizamos, como para el criterio optimista, ¿sí?, vemos que la alternativa que yo voy a elegir es la fusión. Entonces tenemos fusión como decisión y vamos a tener fusión. Vamos a analizar los otros criterios. ¿Qué es lo que pasa con Hurwitz? ¿Qué es lo que pasa con Laplace? ¿Y qué es lo que pasa con Savage? ¿Sí? Con Hurwitz dijimos que nosotros vamos a calcular, y esto lo hemos visto en el PowerPoint, digamos, un valor H que va a depender de ese riesgo que estamos dispuestos a asumir, en donde la teoría nos planteaba, esto lo voy a refrescar como para que lo veamos, la teoría nos planteaba que con Hurwitz nosotros lo que teníamos que considerar era para cada alternativa el mejor o la mejor situación que se me podía dar y la peor, y esa la multiplicábamos por el riesgo que esté asociado, ¿sí? Entonces eso es lo que nosotros vamos a hacer para Hurwitz y para cada alternativa, considerando, ¿sí?, en este caso los distintos alfas que me dieron. El primer alfa que me habían dado era de 0,8, 0,80. Entonces lo que yo voy a mirar
es para fusión, el mejor escenario que se me presentaba eran los 350.000 y el peor escenario van a ser los 60.000. Entonces lo que vamos a hacer, acá yo lo hago con fórmula, pero manualmente es lo mismo que veíamos en las filminas, es multiplicar, ¿sí?, por un lado ese 0,8 por la mejor alternativa, ¿sí?, más, me decía la regla, 1 menos el 0,8, ¿sí?, multiplicado por la peor alternativa, ¿sí? Y eso ahí ya me arrojaba el valor H que va a asumir lo que es la fusión. Lo mismo hago para compra. Voy a poner igual, voy a multiplicar ese riesgo por la mejor alternativa posible, más, abro acá doble paréntesis, 1 menos el 0,80 multiplicado por el peor escenario, porque recuerden que elegíamos las dos opciones, acá cierro y le doy enter, y por último hago lo mismo con lo que sería ampliación, el 0,8 multiplica al mejor escenario que me puede pasar, más, ¿sí?, hacíamos 1 menos ese riesgo multiplicado por la peor situación que me podría llegar a pasar, que es esta, ¿sí?, y le doy. Bien, una vez que nosotros hacemos el cálculo para cada alternativa, de todas estas elijo la más alta, porque seguimos trabajando en términos de beneficio, entonces tengo que elegir la mejor situación. Entonces, para un alfa equivalente a 0,8, la mejor situación que me puede pasar es fusión, ¿sí? De la misma manera tengo que hacer los cálculos, pero ahora va a variar este alfa, va a ser para 0,45 y para 0,2, ¿sí? En este caso en particular, en este ejemplo, dio la casualidad que en todos los casos nos quedó que fusión iba a ser la mejor alternativa. Pero puede ser que no pase esa situación. Puede ser que yo con los alfa, por ejemplo, con el alfa 0,8 me haya quedado la primera, con el alfa 0,45 me haya quedado la segunda alternativa y con el último alfa la primera. Entonces, ¿quién gana? La que haya salido a mayor cantidad de veces conforme a este alfa que yo estudié, ¿sí? En este caso, bueno, se dieron en las tres alternativas, entonces puedo asegurar que por el criterio de Hurwitz, el curso de acción que yo voy a seguir va a ser la fusión, ¿sí? Pero si no, es seleccionar aquella alternativa que salió más frecuentemente, ¿sí? Bien. Bueno, había visto en el chat. Profe, Sí, sí, sí. ¿y se puede dar que las tres sean diferentes? Sí, se puede dar que las tres sean diferentes y de ahí puedo tomar otro alfa distinto. Recordemos que por ahí los valores extremos, un alfa muy próximo a 1, se aproxima a lo que es el criterio optimista, mientras que un alfa muy próximo a 0 se aproxima a lo que sería un criterio pesimista. Entonces, a veces por ahí la decisión la podemos sesgar conforme a mirar qué es lo que pasa en el entorno y qué es lo que esperamos. Capaz que decimos, no, bueno, la verdad que dada la inflación que está en el país, que tenemos en el país, y toda esta crisis en torno al COVID, esto es por darle un ejemplo, los escenarios que yo espero son los peores, entonces los alfas que voy a trabajar mejor que sean inferiores a 0,5. ¿Sí? Entonces, por ahí es muy, muy relativo. Por ahí el Hurwitz tiene esa versatilidad, por un lado, de aproximarse al criterio optimista o pesimista dependiendo de cómo yo lo mire al alfa. Y por eso es que se dice, o por eso es lo que aconsejamos, que cuando lo utilicen al criterio, traten de usar tres alfas que sean distintos. Vieron que acá está muy próximo a 1, acá es un valor medio, acá más próximo a 0, para obtener variabilidad, o quizás no, como es en el caso de acá que nos dio una fusión. Sí, pero si le llega a quedar los tres distintos, pruebo con otros valores y bueno, ya quizás en la decisión van a entrar en juego otras cuestiones del entorno que ustedes puedan llegar a ver como para decir, bueno, me inclino más por esto o por aquello, ¿sí? Sutilezas que lo ven ya en la práctica misma, ¿no? Se van a presentar, porque es cierto, en la realidad no siempre queda todo pintado como lo vemos en el ejercicio de acá. El siguiente criterio, entonces vamos anotando, ¿no? Por el criterio de Hurwitz también nos quedó como decisión lo que sería la fusión, ¿sí? Nos queda Laplace y nos queda Savage. Cuando nosotros vamos a analizar Laplace, dijimos que este criterio
termina siendo exactamente igual a lo que nosotros veíamos en riesgo. Terminamos calculando un valor esperado y como es una matriz de resultado que representa beneficios, elegíamos el valor más alto. Solo que acá, ¿cuál era el cambio en relación al riesgo? Que nosotros la probabilidad de ocurrencia de esos futuros no la conocemos, pero suponemos que va a ser igual para todos los casos y estaba determinada por 1 sobre n. Donde n, y acá recalco porque por ahí es un error frecuente, a veces tenemos en el ejercicio 4 futuros y 3 alternativas y ustedes siguen poniendo el n igual a 3, y ahí sería igual a 4, ¿sí? El n representa la cantidad de futuros que yo voy a tener. Y en este ejercicio en particular da la casualidad que los futuros son exactamente iguales a las alternativas, pero tengan en cuenta que no necesariamente tiene que ser así, ¿sí? Entonces acá tenemos futuro 1, futuro 2, futuro 3, entonces el n que yo voy a utilizar para calcular esa probabilidad va a ser igual a 3, ¿sí? ¿Cómo lo determinamos? Decíamos 1 igual a 3 va a ser aproximadamente 0,3333, esto es un periódico, pero es la probabilidad que le vamos a asignar a cada uno de los valores. Y en definitiva, lo termino calculando como un valor esperado, que es lo que nosotros hacíamos, era multiplicar a cada valor por esa probabilidad de ocurrencia, que como va a ser la misma para todos, directamente lo que yo puedo poner es el 0,33, que va a multiplicar, es como si la sacara como factor común de todas las sumas, que va a multiplicar la suma de los 350.000, 240.000 y los 60.000. ¿Sí? Y ahí obtuve el valor esperado para mi primera alternativa. Lo mismo va a ser para la segunda. En 0,33 vamos a multiplicar a toda la sumatoria que nosotros hacemos, ¿sí? Que es lo mismo que ustedes hagan o multipliquen a cada observación, ¿sí?, por la probabilidad de ocurrencia. Es lo mismo. Yo lo hago de esa manera para que lo puedan ver. Es lo mismo, ¿sí? Solo que como es la misma probabilidad para todos, la puedo sacar como factor y directamente sumo todos los valores de la fila o de la alternativa y lo multiplico por la probabilidad, ¿sí? Y a partir de ahí el criterio de selección era el mismo que veíamos en riesgo, tomó el valor más alto, vuelve a hacer fusión el valor más alto o la alternativa que yo voy a seleccionar, ¿sí? Entonces por el criterio de Laplace, de nuevo nos queda lo que es la fusión, ¿sí? Bueno, acá ya con 4 criterios que nos arroja fusión, ya tranquilamente incluso podríamos concluir, pero bueno, lo ideal es analizar todos los criterios, porque puede pasar que no siempre todos los criterios nos arroje una misma conclusión. Este ejercicio como que quedó muy cerrado. Puede ser que nos arroje el pesimista y el optimista hayan elegido compra y compra, Hurwitz y Laplace fusión y fusión, y el desempate va a estar dado por Savage, ¿sí? O puede ser que presentemos dos alternativas de curso de acción y, como les decía, quizás otras cuestiones del entorno permitan terminar de cerrar la decisión o el curso de acción que vamos a tomar, ¿sí? Pero bueno, la idea de trabajar con 5 criterios es poder lograr un desempate y el más votado es el que yo selecciono como curso de acción, ¿sí? La matriz de los lamentos o el criterio de Savage, que por ahí es les cuesta un poco, pero hasta que le agarran la mano en términos de mirar ese costo de oportunidad, que es la mejor alternativa desaprovechada. O sea, es simplemente eso. Nosotros acá lo que vamos a tener es volver a trabajar con nuestra matriz de resultados, ¿sí?, y aplicar el criterio conforme a cómo es esa matriz que habíamos visto de la teoría, ¿sí? Aconsejaba que si nosotros tenemos una matriz de ganancia, como es en el ejemplo que estamos viendo, para cada uno de los futuros íbamos a elegir el valor máximo y ahí recién empezar a calcular ese costo de oportunidad. Entonces, del primer futuro, nosotros analizamos, tenemos 350.000, 300.000, 275.000, la mejor alternativa o el máximo valor por futuro van a ser los 350.000, ¿sí? Para el futuro 2, ¿sí?, clientas medias, analizamos, tenemos 140.000, 180.000, 160.000. Lo mejor que nos puede pasar o el mejor futuro va a ser 180.000. ¿Sí? Y para el futuro 3, hacemos el mismo análisis y lo mejor van a ser los 60.000. ¿Sí?
¿Cómo construimos entonces nuestra matriz de costo de oportunidad? La regla ya nos planteaba, y vuelvo a refrescarla, esto. Vamos a tomar, esto lo voy a copiar, tomamos el valor máximo de cada futuro y lo vamos restando a cada una de las, bueno, no se me copió, pero bueno, creo que sí se entiende, a cada una de las observaciones que nosotros vamos viendo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá lo que vamos a hacer, vamos a poner igual, y entonces el futuro 1, el máximo valor que habíamos visto eran los 350.000. Al tratarse de una matriz de resultado de beneficio, hacemos los 350.000 menos el valor que observamos para esta alternativa y ese futuro. Y ese va a ser mi costo de oportunidad. En este caso va a ser 0. Lo mismo vamos a hacer para la siguiente, porque acá es por futuro, ¿sí? El valor máximo lo vamos a restar con la observación que estamos trabajando, ¿sí? Y ahí obtenemos que el costo de oportunidad van a ser de 50.000, es lo que me pierdo de ganar, ¿sí? Por no haber elegido la alternativa 1, me estoy perdiendo esos 50.000. Lo mismo va a pasar con la ampliación, que hacemos los 350.000, lo restamos por la observación que estamos viendo y le damos 100. ¿Sí? Lo mismo hacemos para el futuro 2 y el futuro 3, y es considerar ese máximo valor, que son los 180.000, y se lo resto a la alternativa que estoy analizando, que son los 140.000. ¿Sí? Lo mismo va a pasar con la compra, tomo el máximo valor, se lo resto conforme a la alternativa que se me va a plantear, que son los 180.000. Y lo mismo con la última, ¿sí? Le resto el valor observado. ¿Sí? Y vamos con la tercera. El procedimiento es lo mismo, es tomar el máximo valor adjudicado hacia el futuro, se lo resto a la observación que estoy trabajando. Lo mismo va a pasar con el segundo, tomo ese máximo valor, se lo resto. Y lo mismo va a pasar con el tercero, tomo el máximo valor y se lo restamos y va a ser 80.000. Ahí entra regla de signos, menos por menos se hace más. Es cierto, el costo de oportunidad va a ser mayor, porque acá ya de hecho tenemos una pérdida por 20.000, es lógico que el costo de oportunidad sea 80.000. Acá con el tema de los signos, y a propósito está del signo menos, que son 60.000 menos los 20.000, ¿sí? Ojo, porque el costo de oportunidad siempre es un valor positivo, nunca va a ser un valor negativo. Es decir, que si ustedes al realizar el cálculo queda un valor negativo, se preguntan qué es lo que pasó, qué es lo que hice mal, porque no se corresponde con la definición en concreto de costo de oportunidad, ¿sí? Y a partir de acá, aplicamos el criterio pesimista. Esto ya no lo vemos como valores monetarios ni nada, son todos simplemente costos de oportunidad. Y el criterio pesimista lo que nos decía es, de lo peor, elegíamos lo mejor. Entonces, lo que nosotros vamos a ver que acá, que el costo de oportunidad que se nos va a presentar va a ser el más alto. ¿Sí? No es que tengo que tomar los valores menores, sino el costo de oportunidad más alto, porque acá tengo un costo de 40.000, acá un costo de 50.000, un costo de 10.000, un costo de oportunidad equivalente a 75.000. Entonces, lo que vamos a pedir es el valor máximo para cada una de las alternativas. ¿Sí? Lo mismo acá. ¿Sí? Y lo mismo para esta. ¿Sí? El costo de oportunidad más alto, es decir, la pérdida más alta que se me podría suscitar en cada alternativa. Y de todos estos costos de oportunidad, porque es lo que les decía, mejor alternativa desaprovechada. ¿Sí? Acá no tengo costo de oportunidad, acá en la compra teníamos un beneficio de 300.000 versus a uno de 350.000 me perdí de ganar 50.000. ¿Sí? Entonces, bajo ese criterio, ahora el criterio pesimista me dice, de lo peor elijo lo mejor, es decir, voy a elegir el costo de oportunidad más bajo. ¿Sí? Entonces, en este caso van a ser el valor mínimo de todas estas alternativas. Me borró. No se me va a hacer para atrás. Lo vuelvo a calcular hasta el máximo. ¿Listo?
Y acá vamos a elegir el menor. Igualmente si lo hacen manualmente, llegan que fusión es quien arroja la mejor situación dentro de todas estas peores que se nos están presentando. Pero relevante que tengan en cuenta estos detalles de cómo mirar la matriz de Savage, porque ya no es una matriz monetaria, es costo de oportunidad. El criterio pesimista lo que va a hacer es calcular los costos más altos, porque eso es lo peor que me puede llegar a pasar, y de todas esas alternativas elegir el menor valor, ¿sí? No el más alto, porque no es un término de costo en beneficio, ¿no? Es lo que perdí de ganar por haber o por haberse dado tal alternativa y no la que estaba analizando como la mejor, ¿sí? Entonces acá, si nosotros nos vamos a la tabla resumen por Savage, de nuevo elegimos. Entonces, el curso de acción, porque ahora es determinar el criterio, el pequeño informe gerencial, es decir, considerando los 5 criterios bajo el contexto de incertidumbre, se aconseja a la empresa la fusión con la empresa que nos marcaba acá, que era Sol Sociedad Anónimas, ¿sí? Acá, bueno, como les dije, el ejemplo en particular permitió llegar a la misma conclusión para cada uno de los casos, pero puede ser que no sea así, entonces lo que voy a seleccionar es el curso de acción que haya salido votado más veces, ¿sí? O que haya seleccionado más veces. Puede que sean 2, sí, entonces ahí, como les decía, van a entrar otras cuestiones en análisis como para que podamos ver qué decisión o qué curso de acción tomar, ¿sí? No sé si hasta acá tienen alguna duda. Como verán, no es difícil, son 5 criterios, cada uno con sus características en particular, que si las entiendo desde el vamos, no generan mayores complicaciones, ni siquiera las interpretaciones que vamos haciendo, ¿no? Tengan en cuenta, como les decía, que en los libros que tenemos en formato digital no la van a encontrar, están en Dresner, si es que lo llegan a tener, bueno, ahí sí encontrarían el desarrollo y los criterios tal cual como lo vemos, pero si no con la teoría que el profe ya les dio, incluso lo que estamos viendo acá y lo que yo les voy a dejar, alcanza como para que entiendan la temática, ¿sí? Bueno, si no tienen dudas, les muestro la contrapartida, que es lo que pasa cuando tenemos una matriz de costos, porque por ahí el estudio, las interpretaciones en realidad difieren un poquito, ¿sí? Acá tenemos una matriz de decisión de costo y bueno, ya los cálculos los tengo realizados, faltaría el de Gurwitz porque bueno, este ejemplo en particular no me da los valores para el alfa, pero lo pueden hacer ustedes después suponer y hacerlo como práctica. Yo acá directamente voy a ir haciendo las lecturas de la tabla porque en términos de fórmulas vieron que es súper sencillo y si lo hacen manualmente también no es que exige, digamos, un cálculo extra, es más bien interpretación. Este ejercicio lo que me dice es que suponga que debe tomar una decisión sobre un nuevo modelo de equipo industrial a instalar en una organización. En concreto, debe elegir entre 3 equipos de distintas capacidades, funciones, facilidades de uso y precio. Usted como responsable de la decisión final sabe que el rendimiento del equipo depende de la adaptación de los operarios a los mismos, ya que su instalación supone un cambio en el proceso de trabajo y el desarrollo de nuevos competencias. Usted puede estimar razonablemente el costo que dicho equipo proporciona en base a la adaptación de los operarios, de forma que puede construir la siguiente matriz de decisión. Ya que ya nos dan la matriz de decisión con los costos que están asociados por este cambio de equipo y considerando los operarios que van a hacer uso de ese equipo o esa instalación en sí, ¿sí? Entonces tenemos una alternativa A, una alternativa B, una alternativa C o alternativa sub 1, 2 y 3. También vamos a tener 3 criterios, que es, o 3 futuros en realidad, que no se adaptan muy bien, se adaptan muy bien se adaptan bien y se adaptan muy bien. Y estos serían los costos que van a estar relacionados, ¿sí? Y nosotros partimos del criterio pesimista. El criterio pesimista dijimos que lo que nos posiciona era la peor situación que me puede dar, es decir, para cada alternativa se van a dar los costos más altos. Entonces, para la alternativa 1, si nosotros nos fijamos, tenemos 650, 550 y 900, entonces va a ser 900 esa alternativa, la peor alternativa que se nos pueda presentar.
para la alternativa 2, ¿sí? Vamos a ver que tenemos 1000, 650 y 400, entonces por lo tanto 1000 va a ser la decisión que nosotros vamos a tomar. Y para la alternativa 3 tenemos 500, 800, 950, entonces va a ser 950 el peor escenario que se nos puede presentar. De todos estos costos, nosotros elegimos la mejor alternativa, porque recordemos, de lo peor, lo mejor, ¿sí? Entonces, el mejor escenario que se nos va a poder presentar es que los costos sean 90.000, es decir, la alternativa 1 va a ser, conforme al criterio pesimista, la elección que nosotros vamos a sugerir como posible curso a seguir, ¿sí? Entonces acá voy a ver si lo vamos pintando. La alternativa 1 conforme al criterio pesimista. Bueno, que igual lo pinté en negrita. Criterio optimista, muy por el contrario, dijimos que vamos con una mirada muy positiva, que va a pasar lo mejor, entonces en términos de costo vamos a elegir los menores costos para el criterio optimista, ¿sí? Se va a dar la situación de que para la alternativa 1 los costos van a ser 550, para la alternativa 2 400, para la alternativa 3 vemos que es 500. Y de esos costos, que son los menores que podemos encontrar por cada alternativa, elijo la mejor situación, porque acuérdense que el criterio optimista es lo mejor de lo mejor, ¿sí? Entonces, dentro de todas las alternativas, lo mejor que nos puede pasar es que los costos sean equivalentes a 400, y por lo tanto, por el criterio optimista, la alternativa o la decisión que yo voy a, o el curso de acción que voy a seguir, va a ser la alternativa 2. A ver si lo pensamos. Bueno, acá ya lo marqué. Me está resultando un poco molesto el panel del Zoom. Vamos con el criterio de Laplace, ¿sí? De nuevo, es un valor esperado, muy sencillo de calcular, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a considerar? Los futuros, ¿sí? En este caso, los futuros siguen siendo 3, ¿sí? Tenemos el futuro, no se adaptan bien, se adaptan muy bien, entonces tenemos n igual a 3. Por lo tanto, la probabilidad que nosotros vamos a utilizar es 1 sobre 3. ¿Sí? Recuerden que no tiene nada que ver con las alternativas. Puede que los futuros sean equivalentes a las alternativas, pero cuando ustedes hagan el cálculo, cuenten la cantidad de futuros que tienen para esa probabilidad, ¿sí? En este caso eran 3, 1 sobre 3 va a ser la probabilidad que vamos a utilizar. Y ahí es calcular el valor esperado, como lo habíamos visto, y de hecho acá ya lo tienen. Hacíamos la suma de cada uno de los valores que se presentan para cada futuro multiplicado por esa probabilidad que hemos estimado, ¿sí? Y ahí obtenemos el cálculo para precisamente las 3 alternativas. De las 3, lo que voy a hacer, a diferencia de lo que hacíamos con la matriz de resultado de beneficio, que era elegir el valor más alto, ¿qué hacemos? Elegimos el valor más bajo, ¿sí? Entonces acá la alternativa 2 va a terminar siendo la elección bajo el criterio de Laplace, ¿sí? Criterio de Savage, que es quizás el más complejo, pero hasta ahí, porque después cuando armamos la matriz, el procedimiento es el mismo tanto para concluir, tanto para la matriz de resultados de beneficios como la de costo, el criterio de decisión después es el mismo. La diferencia radica en cómo nosotros armamos esta matriz. Y volviendo a la teoría original, ¿sí? Acá veíamos que, a diferencia, para poder calcular esos costos de oportunidad, cuando la matriz de resultados es una matriz de costo, por cada futuro nosotros lo que hacemos es tomar el valor mínimo y a cada observación le restamos el valor mínimo. Es muy distinto a lo que veíamos con la matriz de resultados, ¿sí? Entonces acá, a diferencia, optamos por el valor mínimo de cada futuro. Entonces para el futuro 1 del que no se adaptan, ese valor mínimo va a ser los 500, para el futuro 2 los 550 y para el futuro 3 los 400. ¿Sí? Entonces cuando vayamos a armar la matriz en cuestión, acá lo que vamos a hacer es al revés, ¿sí? Y les voy a ir copiando. Voy a poner igual y va a ser, a cada observación le voy a restar ese mínimo valor por futuro que voy a observar. Y ahí me quedan los 150. Lo mismo para la siguiente observación.
a cada observación que yo estoy analizando le voy restando ese escenario buenísimo que se me podía presentar y ahí obtengo mi resultado. Y acá es 500 menos 500 y me queda 0. Y lo mismo hacemos con el resto de los futuros para completar la tabla. Y de nuevo llegamos a la misma conclusión de la matriz de resultados que reflejaba este beneficio, porque esta no es más que una matriz de costo de oportunidad. Entonces, cuando aplico el criterio pesimista, ya no tengo que pensar en términos de costo o en beneficio. No, este es costo de oportunidad y el criterio va a ser el mismo. De cada alternativa, selecciono el costo de oportunidad más alto, porque es lo peor que me puede llegar a pasar, y de esa alternativa peor, elijo el valor mínimo, ¿sí? El costo de oportunidad mínimo, la pérdida mínima que se le puede llegar a dar ante estos futuros y esos escenarios que nosotros estamos analizando. Entonces acá, a no marearse, porque la única diferencia que hay entre analizar una matriz de resultado de beneficios y una de costo es cómo obtengo los costos de oportunidad para cada alternativa. Después, la toma de decisión es bajo el criterio pesimista y bajo las mismas pautas. Si ustedes ven acá, me quedaron dos alternativas como posibles, que puede pasar. Entonces pinto las dos. Entonces decimos, por el criterio de Savage, se me presentan dos posibles alternativas como cursos a seguir, la 1 y la 2. ¿Sí? Bueno, si nosotros redondeamos, podemos ver que por el criterio pesimista elegimos la alternativa 1, por el criterio optimista elegimos la alternativa 2, por el criterio de Laplace elegimos la alternativa 2 y por el criterio de Savage nos sale que es la alternativa 1 y la alternativa 2. Si nos valemos en términos de votación, quién salió rankeada más veces, vamos a ver que es la alternativa 2, porque la elegimos por el criterio optimista, por Laplace y también por Savage, pese a que hay un empate con A. Entonces la primera aproximación que nosotros podemos hacer es que, considerando los criterios de incertidumbre, el curso de acción que podemos seguir es la alternativa 2. Si quieren seguir analizando, porque quizás con esto no basta, nos queda un criterio que es el de Burwell. Se lo dejo abierto como para que ustedes lo calculen con diferentes valores. El procedimiento es el mismo, es tomar el valor mínimo versus el valor máximo, y de ahí en realidad el H que voy a elegir, a diferencia de lo que hacíamos con la matriz de resultados que respondía a beneficios, es elegir el valor más chico, ¿sí? Como pasa acá con la clase, elegimos el valor más chico, es ahí el único cambio que se puede presentar, ¿sí? Pero esto sería todo. Claro, acá, como me plantean en el chat, marcamos las dos en realidad. Si un criterio me arroja dos alternativas, las marco a las dos y después decido en torno al análisis total, saco la conclusión definitiva como hicimos acá. ¿Sí? La que mayormente fue el valor del alfa subjetivo. Sí, 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 sí. Depende del riesgo. O sea, nosotros en el enunciado se los damos para que todos tengamos la misma solución y lleguemos a las mismas conclusiones. Pero en la vida real va a depender del riesgo que ustedes estén dispuestos a asumir en cada una de las alternativas que elijan, teniendo en cuenta que ese alfa, cuando más cercano a cero esté, más parecido va a ser al criterio pesimista, y cuando más cercano a 1 esté, más parecido al criterio optimista. ¿Sí? Pero sí. Bueno, no sé si tienen alguna otra duda en torno al práctico. Los ejercicios son exactamente iguales. De hecho, el práctico toma algunos ejercicios de riesgo como para que ustedes puedan constatar o hacer como una contraposición y decir qué pasa si las decisiones son iguales bajo un escenario en donde efectivamente conocemos las probabilidades de ocurrencia de esos futuros, o hay alguna diferencia si utilizamos un criterio bajo incertidumbre en donde no los conocemos y si llegamos a las mismas conclusiones o no. ¿Sí? No es un práctico largo, dentro de los que están es uno de los más sencillos. ¿Sí? Sí, acá los dejo. Igualmente esta planilla yo se las voy a dejar, ahí está, se las voy a dejar disponibles junto con el video en plataforma, un poco para que la repliquen, incluso si quieren ver las fórmulas que utilizamos para hacer los cálculos,
van a quedar en pendiente porque ustedes se posicionan en la fila o en la columna y en detalle ya les sale qué es lo que se fue calculando. Así que no se preocupen que la planillita se les voy a dejar disponible porque estos dos ejercicios en particular no están contemplados en el práctico, sino que son ejercicios extra, pero es el mismo criterio para que resuelvan todo lo que está propuesto en plataforma. ¿Sí? Bueno, no sé si a veces puede alcanzar con 3 criterios, pero lo recomendable es hacer los 5, ¿sí? Para tener como más seguridad y certeza de lo que nosotros estamos observando. Y además, en caso de que se dé un empate, con 5 es como hay mucha más variedad para poder elegir. En la práctica, nosotros nos vamos a valer de los 5 criterios para que la decisión sea mucho más consistente. En este ejemplo en particular, bueno, lo dejé abierto al criterio de Hurwitz como para que ustedes después hagan el cálculo considerando los alfas que crean convenientes y practiquen. ¿Sí? Bueno, ahora consideramos añadir al tema de la asistencia, no te preocupes, ahí registro. No se olviden de registrar la asistencia en Moodle. Bueno, no sé si tienen alguna duda al respecto o con los ejercicios.